Hoy vemos por muchos lugares que se forman colonias felinas. Hay mucha gente que las aprueba y hay otras que a lo mejor no están tan de acuerdo o incluso se enfadan con las personas que las alimentan o que las incluso cuidan. Erróneamente se suele pensar que todas estas colonias están formadas por felinos que portan suciedad, enfermedades y en general un sinfín de mitos alimentados por personas que a lo mejor no están tan metidas en este mundillo, ¿no? Pero hoy tengo conmigo aquí a Conrado, que además de ser un gran amante de los gatos, gestiona, y esto me lo has comentado antes, dos colonias de nuestros amigos felinos. Así es. Y bueno, entonces quería un poco meterme en materia preguntándote cómo se forman estas colonias, es decir, de dónde salen estas colonias felinas que vemos tanto en nuestras comunidades, en nuestras calles. ¿De dónde salen? Bien, pues antes de responderte quiero dejar en claro que todo lo que diré está basado puro y duro en mi experiencia y vivencia con los gatos, sean gatos domésticos o gatos de las colonias, ¿verdad? Después de esta premisa, vamos a responder tu pregunta. Perfecto. Mira, las colonias felinas o de gatos ferales, como se los llama, se componen de gatos que en realidad provienen de entornos domésticos o que en algún día sus padres o antepasados pertenecían a algún hogar o familia humana. Es decir, que en algún momento los padres, abuelos o tatarabuelos de estos gatos que vemos en las colonias ahí felinas fueron gatos domésticos. Es decir, no son gatos de origen salvajes al 100%, como sería, por ejemplo, el gato montés, el lince ibérico o el gato africano, ¿verdad? Esto sería un poco el... Claro, y has dicho gatos ferales. Es decir, ¿qué quiere decir este concepto? ¿De dónde sale este concepto de gato feral? Bien, el concepto de gatos ferales se refiere a gatos semisalvajes o asilvestrados. Son gatos que no tienen contacto con los humanos y además, en general, tienen mucho miedo a acercarse al ser humano. Se podría decir que son gatos casi salvajes, pero que viven en los pueblos o en las ciudades o, por lo general, viven en colonias felinas, agrupados, es decir, conviven con sus mismos congéneres. Yo personalmente, según mi experiencia o lo que yo saco en conclusión, veo más o menos básicamente cuatro tipos de gatos. Primero, digamos, es el gato doméstico, el gatito súper protegido, el gatito mimado con todas sus vacunas, muy buena atención veterinaria, que no les falta nada de nada, ¿verdad? Y a veces demasiado mimados. Ese es el gato doméstico. Luego tenemos segundo, que es el gato comunitario, que son esos gatos de pueblo que no pertenecen realmente a nadie y que viven en el pueblo con la gente, de lo que les da a la gente de comer, pero aunque viven en un estado libre, o sea, no tienen ninguna casa donde ir, donde convivir, o que no pertenecen a un hogar, se dejan igual, se dejan tocar por el humano y no le tienen tanto miedo al humano. Son los que se acercan, los típicos, que se acercan a los bares o a las terrazas cuando estamos comiendo y ves que te miau y te piden que les des algo de tu comida. Los conocemos. Pero que son gatos que no son... prácticamente no pertenecen a nadie. Claro. Luego tenemos los llamo yo tercero, que son los gatos callejeros, que son gatos que viven en las calles y que son bastante dóciles porque probablemente crecieron con humanos, pero al final terminaron siendo abandonados en las calles. Que también se puede comparar con el otro gato comunitario, pero bueno, yo veo un poco una separación entre estos dos, ¿no? Claro. Y luego cuarto, y aquí viene lo que estamos tratando hoy, que son los gatos ferales, que como te dije antes, son gatos que ya vienen de generaciones viviendo una vida completamente independiente del ser humano. Por eso muchos los llaman gatos, que es erróneo para mí, los llaman gatos salvajes, porque es casi
casi imposible acercarse o tener contacto con ellos. Viven y se comportan como gatos salvajes. Los gatos ferales, como los domésticos, no son gatos felis silvestris, como es el caso del gato montés, que ese sí, por naturaleza y por toda la vida, es considerado por naturaleza un gato salvaje. Interesante. ¿Y estos gatos ferales, en tu experiencia, viven más o viven menos que lo que comúnmente llamamos como gatos domésticos? Mira, los gatos ferales, naturalmente, te podrás imaginar tú que por la vida que llevan los pobres, viven menos años que los gatos domésticos, que están tan mimados y cuidaditos y cualquier problemito van rápidamente al veterinario o lo que sea. Naturalmente, por la falta de cuidado, los gatos ferales, los gatos estos que viven en estas colonias, están expuestos a padecer muchas más enfermedades como la leucemia felina, panleucopenia felina o inmunodeficiencia felina, llamado también el SIDA de los gatos o el SIDA felino. Y muchas otras enfermedades. También pueden ser atropellados, atacados por otros animales, ser envenenados, a pesar de que esto hoy en día, poner veneno y envenenar animales, está considerado un delito con condena de cárcel, si te pillan, claro, ¿no? Los gatos ferales no tienen, tengo que decir la verdad, no tienen la vida fácil y tendríamos que tenerle compasión y pena, porque son pobres animalitos que viven enfrentando muchos peligros día a día. Si tienen una enfermedad, por ejemplo, una simple enfermedad como una otitis o una conjuntivitis, es muy difícil tratarlos, es difícil incluso cogerlos para poder tratarlos o llevarlos al veterinario. Claro, entonces, si yo no te he entendido mal, un gato feral en definitiva es un gato que es doméstico y que en algún punto ha pasado por un proceso por medio del cual pues, se ha o asilvestrado o no ha estado en un contexto de tanto cuidado y que eso en definitiva lo ha llevado a un punto en el que se ha hecho más salvaje. ¿Esto es correcto? ¿O? Es correcto, sí. Por eso también se dice, por ejemplo, de esos niños que han sido criados por animales salvajes en la selva, hay algunos casos criados con lobos o se cuentan esas historias, lo consideran un niño feral porque ha crecido aislado de la civilización o ambiente natural humano y a esto se lo considera feral. Y aquí te voy a hacer una pregunta. A ver. Y esto es una pregunta que yo he estado viendo mucho por ahí, hay distintas respuestas, pero quiero saber tu opinión personal. Y es que si cogemos a un gato feral, ¿se le podría domesticar? ¿Se le podría hacer más dócil? O incluso he oído por ahí el término, ¿se le puede recuperar? Uy, mira, la verdad es, no quiero ser pesimista. No hay nada que sea imposible, se puede decir. Pero el que un gato feral, pero feral, salvaje, pueda volver a domesticarse y ser introducido a un hogar, al contacto doméstico con el humano, dependerá mucho de su grado que tiene de salvajismo o alejamiento del humano. En general, por mi experiencia propia, estos gatos son muy miedosos del ser humano, porque mucha gente los corre, los espanta, le tiran piedras, porque tienen el concepto de que son una plaga, que traen enfermedades, y entonces se acentúa aún más en estos animalitos este miedo, esta distancia del ser humano. Por eso, cuanto más asalvajado esté un gato, más difícil y complicado será poder domesticarlo. Yo gestiono algunas colonias de gatos y te aseguro que hay gatos que me resulta imposible acercarme a menos de 10 metros. Me ven como si fuera un monstruo quizás y salen corriendo y mira que saben quién soy porque les llevo comida todos los 365 días del año y durante muchos años
y nada, no se me acercan a menos de 10 metros, me miran y salen corriendo. Fíjate. Y eso sí, saben que les llevo comida porque cuando voy al lugar, ellos vienen, se acercan, pero desde lejos esperan que les dejo la comida y después cuando yo me alejo, ahí es cuando van a comer al plato. Si no, nada, salen disparados. O sea, también yo creo que depende de cuántas generaciones de ferales tiene un gato en su sangre. Se podría intentar, por ejemplo, con gatos que cuando nacieron en esas colonias, vieron a un humano de cerca, por ejemplo, que les llevaba de comer. Pero no quiero ser pesimista, pero tengo que decirte por mi propia experiencia que con gatos ferales es muy difícil o casi imposible. Es muy difícil que un gato feral se vuelva, como decimos popularmente, una mascota de familia, claro, y que quieran ser mimados, cogidos en los brazos y vivir encerrados en una casa o en un piso. Mira, para que se me entienda mejor, te voy a poner un ejemplo, ¿vale?, para que me comprendan. Es como querer coger un tigre adulto y meterlo en una casa, en un piso. Va a querer reventar las ventanas para poder salir al exterior. Totalmente. Porque no conocen el encierro. Se vuelven prácticamente locos. Están como en una cárcel. O sea, lo siento, pero no es fácil a los gatos ferales. Por eso hay un sistema que se dice que cuando se captura un gato feral, ya sea para castrarlo, vacunarlo o curarlo si es que está lastimado, tiene alguna enfermedad, se aconseja volverlos otra vez luego a esa colonia. A ese entorno. A ese entorno. Curioso. Bueno, bien saberlo, porque ahí dejas un punto bastante claro. Y por entrar también un poco en este proceso, ¿cómo es el proceso, precisamente hablando, de transformación? Es decir, ¿cómo pasa un gato doméstico a volverse un gato feral? O si se quiere decir, por no decir, mejor dicho, tal y como has dicho antes, un gato más salvaje. ¿Cómo es este proceso? Sí, mira, lo primero que quiero aclarar es que no se debería, como tú dices, llamarlos gatos salvajes, porque en algún momento fueron gatos domésticos. Como muchos, lo podemos llamar gatos ferales o gatos semi salvajes. Como ya dije, los gatos salvajes por naturaleza son el gato montés u otra clase de felinos, como es el gato. Hay un gato que ahora no me recuerdo exactamente, creo que se llama el gato clavo. El gato clavo. ¿Clavo? Sí, clavo de Doñana. Luego tenemos el lince ibérico, que también está en Doñana, que es un gato que está protegido, el lince ibérico, o también lo llaman el gato mediterráneo. Son animales que de toda la vida, de todas las generaciones, han vivido en un estado salvaje e independientes completamente y separados del humano. O sea, son gatos que se saben buscar la vida, claro, son cazadores, no tienen ningún problema, se reproducen, viven, mueren, cazan, o sea que no tienen del ser humano nada, y de toda la vida. Los gatos que vemos en las colonias felinas, todo lo contrario, son gatos que provienen en su pasado de entornos domésticos. Y no sabemos exactamente cómo, pero quizás se trata de gatos que fueron, cuidado, que fueron abandonados y se tuvieron que buscar los pobres la vida en la calle. Gatos que se fueron, gatos que no están a gusto en esa casa y entonces terminan escapándose, o gatos que tienen la libertad de salir y entrar, gatos que viven en una casa con jardín o que están en el campo y entonces se alejan y terminan perdiéndose, no sabiendo regresar quizás a su casa, y por eso luego no les queda otra que acoplarse a alguna colonia o donde sea. O gatos domésticos que cuando están en celo y no están castrados o esterilizados, salen a buscar compañero o compañera y terminan perdiéndose o, al final, integrándose en estas colonias felinas, y así es como se van formando estas colonias poco a poco, ¿no? Claro. Y otra pregunta que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo, o reformulando la pregunta, de qué se alimentan estas colonias o estos gatos ferales? ¿De qué se alimentan? Bien, los que están en las grandes ciudades se alimentan
no tanto de la caza, porque ahí tampoco tienen mucho para cazar. En una ciudad, algún que otro pajarillo que baja, pero muy difícil. Se alimentan más bien especialmente de restos de comida que tira la gente, o de lo que les da la gente en la calle, o de lo que encuentran en los contenedores de basura. Tú sabes que hoy en día se tira mucha comida, basta ver lo que hay en un contenedor, de verdad te asustas de la cantidad de partes de comida que tiramos nosotros, que se tira tan despreocupadamente. Realmente da pena. Yo a veces he visto en los contenedores dentro, da pena de ver lo que estamos tirando de comida. De verdad, lo llamaría yo de verdad un pecado mortal, ¿no? Pues es tremendo. Totalmente. Entonces, de acuerdo. yo observo cuando incluso en los restaurantes la gente termina de comer lo que dejan, se levantan y lo que dejan en los platos. Es increíble. Patatas fritas, un plato entero sin tocar, medio chuletón, porque a lo mejor está un poquito crudo y ya no me gustó. Y quieras o no, digamos, estos gatos se pueden aprovechar de nuestro súper derrochar. En cambio, los gatos ferales que viven en las afueras de las ciudades o en terrenos semidescampados o en los campos, esos gatos sí que se ven más obligados a tener que vivir de la caza, porque viven alejados de la población humana y de los restos alimenticios que tira la gente. Por ejemplo, las colonias de gatos que yo gestiono, una se encuentra en un polígono industrial y la otra se encuentra en el campo. Y como yo los alimento diariamente, aunque parezca esto increíble, he podido comprobar, he visto pajarillos chiquitines comiendo en los comederos de los gatos y estos gatos seguir echados, durmiendo, sin que se les mueva un pelo. ¿En serio? O sea que fíjate, mira, te voy a confesar algo que en parte me hace sentir culpable. Quizás porque pienso para mí mismo que he atrofiado la naturaleza, digamos, depredadora de estos gatos. ¿Sabes? Llegué a pensar que si yo no he atrofiado el instinto de caza de estos gatos dándoles de comer, porque los he acostumbrado a que no tengan más necesidad de cazar para comer, porque lo tienen todo servido en bandeja y de lujo, porque además, se ha dicho de paso, les doy cuando puedo, cuando tenemos, nos queda a lo mejor algún saco de pienso nuestro por pronto a caducar, lo que sea, le doy de nuestro pienso que está en pellets elaborados en frío, prensados en frío, que contiene 2000 miligramos de taurina y 60% de proteína cárnica, solo 3% de carbohidratos, etc. O sea, a veces reciben un alimento de lujo que quizás muchos gatos domésticos no lo reciben. Vaya, o sea que en realidad queja no deberían de tener ninguna, porque probablemente estén comiendo incluso mejor que en muchas casas en las que se le alimenta a lo mejor con un alimento más básico. Con la mejor intención. Con la mejor intención, pero bueno, pero quejarse no se van a quejar. No. Bueno, de todas maneras, y por volver un poquito al tema, entonces me estás diciendo que los gatos que tú tienes a tu cuidado realmente no cazan, no tienen esa necesidad. Sí, exactamente. No te puedo asegurar al 100% porque yo no estoy con ellos las 24 horas, pero cuando estoy con ellos, jamás, y tengo que decirlo esto, jamás los he visto en plan de forzarse a cazar, y me he dado cuenta que raramente intentan cazar, por ejemplo, una paloma o un pajarillo. Y si alguna vez lo han intentado, creo yo que no es cazar para comer, sino es para jugar. Es como un juguete, es jugar a coger un pajarillo, jugar a pillar un ratón. Creo que cuando tienen la panza llena, esta es mi teoría, cuando tienen la panza llena, los pajarillos se convierten solamente en juguetes y no más en alimento para ellos. Las pocas veces que he visto que habían pillado, ¿qué te puedo decir?, una lagartija o un pajarito, lamentablemente
de tanto estar jugueteando con ellos, al final los terminan matando. Pero quedan allí, es decir, no lo tocan más, no lo comen. Y si la rata queda ahí, se pudre, porque no la tocan, debido a que les estoy alimentando regularmente, y eso, creo yo, calma también ese instinto, ¿no? ¿Verdad? Y Conrado, ahora que has hablado un poco del instinto depredador o de caza de los gatos, también es cierto que hay muchas personas que tratan el tema de la protección de la biodiversidad, ¿no? la protección de fauna incluso en peligro de extinción. Exacto. Y hay muchas veces que se llega al punto de culpabilizar a los gatos, a esta clase de gatos, no sé, por su instinto depredador, de ir en contra precisamente de estas especies protegidas, ¿no? Así es, así es. Y es un tema, como tú has dicho, muy polémico. Hoy en día es muy polémico, y también es un tema que ha entrado también en el tema de la política, de las administraciones, que se preocupan, ¿no? Y justamente hablando de la protección, como dices tú, de la biodiversidad, mi teoría personal, por experiencia práctica, no por suposiciones, es que primero, si castramos y esterilizamos a estos gatos y, segundo, los alimentamos regularmente y los tenemos bien satisfechos, vamos a reducir muchísimo el que puedan hacer daño a la biodiversidad. Te lo aseguro, y te lo digo porque esto lo vivo de años, de estar viendo esta realidad con los gatos o con las colonias que yo estoy gestionando. Por la razón que sea, pero cuando he dejado de darle de comer, porque por lo que sea, me fui de viaje o por lo que sea, cuando regresé me encontré con restos, por ejemplo, de alas de pájaros, plumas o restos de otros animalitos que no los tuvieron para jugar, sino más bien para comérselos, para alimentarse. ¿Por qué? Porque yo dejé de alimentarlos y entonces tuvieron que recurrir a la caza. Por eso creo que el problema de esta preocupación de que los gatos que son los culpables de atacar la fauna silvestre, la fauna protegida, o incluso en vía de extinción, se podría solucionar castrando y alimentándolos. Y, a ver, en esta línea, y siguiendo porque es un punto, la verdad, bastante interesante, ¿tú crees en realidad que estos gatos son los únicos responsables, los únicos culpables de atacar o incluso atentar contra esta biodiversidad o de especies? O en tu opinión o incluso en tu experiencia, ¿crees que a lo mejor están influyendo otros factores que no estamos teniendo en cuenta? Muy buena pregunta, porque tenemos la tendencia de culpabilizar solo y exclusivamente a los gatos, pero en realidad es que hay muchos otros factores que están matando a miles de pájaros y reptiles en la naturaleza. Y esto se evita de hablar, no se dice. Se echa toda la culpa a los gatos y punto. Por ejemplo, los pesticidas y químicos agropecuarios, de eso no se dice nada. Son veneno para la naturaleza y la fauna, para los pajaritos, para las abejas. Las aves rapaces y otros depredadores, como son también las gaviotas. Es increíble, como son también las gaviotas. Yo he visto personalmente a las gaviotas, fíjate, lo he visto con mis propios ojos, comerse a los pichones vivos y enteros, se lo comen enteros de los pájaros que están en los nidos. Y tú sabes la cantidad de miles y miles de gaviotas que hay en las costas o en las islas. Es increíble. Que tienen que alimentarse esa cantidad de miles y miles de gaviotas. He visto, mira, casualmente en un río que está aquí, y en un río que está a 25 kilómetros de la costa. Fíjate cómo las gaviotas entran no solamente se quedan en la costa, sino cómo entran... Van más hacia el interior. Vas hacia el interior, exactamente. Y entonces las he visto en un río comerse, atacar a los pequeños patitos que iban detrás de su madre nadando en el río, pero tragarlos vivos enteros, tienen una boca increíble.
Y luego tenemos los famosos y tan bien vistos como son los generadores de electricidad, esos famosos molinos de viento de energía eólica, si no digo mal, Cierto. ¿verdad? Eólica, Sí. que con sus aspas están matando miles de pájaros, murciélagos y el famoso buitre rompehuesos o quebrantahuesos, que se llama. Es uno de los más afectados por estos aerogeneradores. Y todo esto sin contar con la mano humana, como es la caza, atropellos, electrocutados en las líneas eléctricas, capturas ilegales de jilgueros, verderones, pinzón y otros pájaros más que también los cazan o bien para tenerlos en su casa o bien para venderlos. Hay un comercio también ilegal detrás de todo esto, ¿no? de la fauna autóctona. Por eso estoy seguro que me estoy olvidando de un montón de otros factores que están afectando a la fauna o a la biodiversidad. Pero no quiero ser malo, pero con todo lo que nosotros combinamos, los humanos, no sé si los gatos rapaces somos los humanos o son los felinos. Cuidado. Cuidado con eso. Hay que ponerlo todo, por favor, ponedlo todo en la balanza. No solo al gato y culpabilizar solo a una, o solo a la gaviota, o solo a esto, o solo a los aerogeneradores. Todo influye. No seamos cabeza cuadrada de mirarlo todo cuadradito. Tengamos una mente amplia, miremos, no culpabilicemos solo a un factor, que hay muchas otras cosas de las que no se habla, pero que también están poniendo de su parte. No sé las proporciones, eso no lo sé, pero sé que todos colaboran a que la fauna autóctona, por supuesto, sufra. Claro, es que de hecho, antes que lo has citado, el pinzón, recientemente he oído una noticia en Canarias, precisamente. Mira, además coincide que es mi tierra natal. ¡Ay, qué bueno! Mira, sí. Así que lo conoces. Lo conozco. Entonces me ha llamado mucho la atención esta noticia porque decían, ¿no?, que en concreto hay una especie, el pinzón azul, que es una especie protegida, ¿no? Y las noticias venían a decir como que todos estos gatos ferales, todas estas colonias, estaban atacando precisamente lo que es la biodiversidad, el ecosistema, y precisamente incluso en relación al pinzón azul, eso es, estaban haciendo descender la población de este animal protegido. Entonces, claro, a mí me lleva un poco, me impacta la noticia, obviamente, y me lleva a plantearme, oye, ¿realmente esto es así? O sea, porque lo que estoy viendo es que exclusivamente se centra en el gato, efectivamente, sí. Y no sé si aquí hay otros intereses que están un poco redirigiendo en juego, efectivamente, como en otros temas. No sé tú qué piensas al respecto. Bueno, yo, si quiero ser sincero, no puedo opinar con mucha seguridad porque no conozco a fondo este problema del que se habla en Canarias. Sí que lo he visto, he escuchado, pero te prometo que lo voy a investigar, o podría ser un tema para otro podcast entre tú y yo, y más que es un tema que a ti te toca, pues sí, dado que eres canario y conoces el pinzón azul. Eso es. Yo lo he visto en fotos, es un pajarito precioso, ¿no? O sea, la verdad que sí. ¿Cómo es de grande? ¿Como un gorrión, más o menos? Sí, viene a ser más o menos este tamaño. Un tamaño estándar. Como un mirlo. Parecido. Mira. Pero bueno, podría ser un tema para tratar y descubrir a ver hasta qué punto es verdad que el malo de la película, como decimos, es solamente, exclusivamente y nada más que el gato, ¿no? O sea, que vamos a mirar. Pero repito, a mí me da la impresión de que se mira solo al gato y no se quiere ver que hay muchísimos otros detonantes de que, por ejemplo, esté sufriendo el pinzón azul y otros animalitos. Está claro, y no te voy a negar, que el gato, no te lo voy a negar, esto está claro, el gato es un depredador por excelencia. El gato tiene un instinto cazador muy fuerte, a pesar de los más de 5.000 años que se cree que el gato convive de forma doméstica con el ser humano. El gato está considerado un felino menor, pero es un felino y le gusta la carne. El gato, fíjate los dientes que tiene, son típicos dientes de cazador,
cómo están preparados para cazar, sus uñas, sus garras, para enganchar a la presa, su agilidad, su flexibilidad. Todo esto habla de ser un cazador por excelencia. Yo sé que a mucha gente amante, como yo, amante de los gatos, esto no nos gusta porque quisiéramos ver en los gatos angelitos que no matan, que no cazan, pero es que es así, están creados de esta manera y si los amamos de verdad, debemos respetar su biología y su naturaleza cazadora y además carnívora. Pero también te diré que no se puede generalizar y decir que todos los gatos son asesinos, depredadores, incluidos los gatos domésticos. Yo tengo muchos gatos, me refiero a domésticos, y los míos de cazar, te aseguro, nada de cazar, absolutamente nada. Pero créeme, te lo aseguro, nada. O sea que yo he visto, yo por ejemplo, he salvado o he rescatado gorriones que se han quedado chiquitines del nido, mirlos, esos son esos pájaros negros con el pico naranjón preciosos, que tienen un canto tan melódico, tan guapo, especialmente cuando viene el tiempo de primavera. Y los he podido, también tengo una paloma, se llama paloma torcaz, son estas grises, ¿no? Que tienen aquí, conozco, ahí me pillas. Como una especie de anillo aquí también, ¿no? Vale, creo que ya sé cuál dices. Torcaz, que se ve mucho aquí en los pueblos, en las ciudades, que las he cogido de chiquititas, de pichones caídas del nido para rescatarlas, salvarlas, y han convivido juntos, cuando yo estaba junto con mis gatos, y no pasó nada de nada. No sé si he idiotizado a mis gatos, pero nunca he visto que mis gatos estén cazando por deporte en el jardín o que me traigan una lagartija. Nunca. Y repito, esta es mi experiencia personal. Cuidado, no estoy hablando de libros, de teorías de etólogos, de leyes o normativas. Es lo que yo he vivido y vivo en carne propia. Y repito otra vez, esta es mi ley, es mi conclusión. Si yo tengo mis gatos castrados y esterilizados y bien alimentados, voy a reducir, voy a calmar, no sé si en un 90%, ese instinto natural carnívoro de caza que tienen los gatos o los felinos en general. Por eso es importante alimentarlos, y a lo mejor en Canarias podría ser esta una solución, que el ayuntamiento o el gobierno de Canarias, primero todo, montar un equipo de personas, cazar los gatos, esterilizarlos, vacunarlos, controlarlos y todo lo demás, soltarlos de nuevo en esa colonia donde fueron cogidos y luego alimentarlos diariamente. Creo que eso podría ser la solución y reduciría no solamente el crecimiento exagerado de gatos, lo tendrían más bajo control, pero también haría que por lo menos salvar un poquito al pinzón azul, como tú decías, que no le metan tanta caña. Tanta caña, eso es. Entonces, en resumen, lo que he entendido es que la solución que tú propones es, punto número 1, esterilización, y punto número 2, alimentación. Tú de esa manera consideras que eso reduciría lo que es el instinto depredador de los gatos ferales y de esa manera se les podría controlar un poco mejor, ¿no? Pero, ¿por qué la esterilización y la castración? ¿Por qué esta medida? Bueno, muy bien. Es muy fácil, no es nada complicado. Primero porque castrando a los machos, que es la extirpación de sus testículos, y esterilizando a las hembras, que es quitar el útero y los ovarios, eliminamos en machos y hembras la capacidad reproductiva y así evitar que se reproduzcan de forma masiva y creciente, que es lo que ocurre en estas colonias, si no se controlan. De este modo tenemos más controladas a las colonias de gatos y más que no haya ese crecimiento exagerado. De lo contrario, una colonia de gatos puede triplicarse en pocos meses porque el gato es un animal muy fructífero y una gata alcanza su madurez sexual reproductiva ya a los 5 o 6 meses.
casi una cachorrita, y ya puede ya ser fértil, ¿verdad? Entonces, y llegar a tener 3, 4 camadas al año, y cada camada puede sacar de 6 a 7 gatitos, y a lo largo de su vida se dice que una gata puede llegar a tener entre 100 a 200 gatitos si no la controlamos. Por eso es tan, pero tan importante castrar y esterilizar. La lógica es no vivir conservando estas colonias para toda la vida, sino que a poco, por muerte natural, se vayan disminuyendo. De este modo creamos conciencia para evitar una reproducción indiscriminada o descontrolada y luego no quejarnos de que hay cada vez más gatos y que cazan cada vez más pajaritos y que están cargándose la fauna y que son los culpables de todo y que los humanos somos los pobres angelitos que protegemos el medio ambiente, pero los gatos son los malos, no nosotros. Claro, entonces, a ver, realmente yo incluso he llegado a escuchar, y un poco en la línea de lo que estabas comentando ahí al final, que hay gente que persigue o que defiende la idea de que estas colonias siempre tienen que existir. No por nada, sino por una función de control, quizás de población de otros, vamos a decir, animalitos, otros roedores como ratas y ratones, que a lo mejor no están bien percibidos, pero que las colonias felinas deben existir siempre para controlar este tipo de roedores, que no están tan comúnmente aceptados. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Mira, te responderé con un ejemplo, ¿no? Se dice que cuando fue la famosa peste bubónica o peste negra, como se la llamó, que se transmitía a los humanos por la picadura de pulgas infectadas que estaban en las ratas y roedores. Eso es lo que yo he leído, ¿no? Y se dice que en aquel entonces que se perseguían los gatos, fíjate, produjeron todo lo contrario. Se dice que si al gato se lo hubiese protegido y hubiese habido más cantidad de gatos para aniquilar o reducir la población de las ratas, quizás no hubiera existido esa pandemia que, según tengo entendido, arrasó con 1/3 de la población europea, o sea, unos 25 millones de personas en aquel tiempo. Qué número. Hoy ya hace decenios que no tenemos pandemias de verdad, y menos que se lleven un cuarto de la población completa. Hoy ya no tenemos esta clase de pandemias. Yo creo que si ha habido alguna otra pandemia fue más bien una pandemia, diría yo, más bien farmacológica o política, pero en realidad una pandemia como aquella no hemos nunca más tenido en la historia en Europa. Pero la verdad que es verdad que si tenemos una colonia de gatos que está controlada, que no crece exageradamente, puede naturalmente mantener o alejar a esos roedores que hay en los pueblos, en las ciudades, aunque no los cacen, porque también te digo una cosa, los roedores cuando huelen a gato suelen alejarse. Yo creo que sí, son pequeñas colonias y el vecindario está de acuerdo y está bien, están bien cuidadas y con un control de natalidad pueden ser que ayuden a mantener la zona, el pueblo más limpio de estos roedores. Yo he leído hace poco en un periódico que creo que no sé en qué ciudad las ratas se habían convertido realmente en un gran problema. Wow. Sí, que viven en las cloacas de las grandes ciudades o en las alcantarillados. Y que era realmente un gran problema, porque se trata no de 100, se hablaban de millones de ratas. Como eso salga para arriba, ya sí. Claro, que entonces no está la idea tan equivocada de que si tuviéramos esas pequeñas colonias, quizás podrían mantener un poco a raya, digamos, a estas ratas o roedores que crecen también de una manera muy exagerada, ¿no? Claro.
Y aparte de lo que es el concepto de la esterilización como solución, antes hemos hablado también de lo que es la alimentación, ¿no? En este sentido, ¿por qué la alimentación? Bueno, si aparte de castrar y esterilizar para tener el crecimiento de las colonias o de los gatos silvestres un poquito más bajo control, si también los tenemos bien alimentados, reducimos, como dije antes, ese instinto cazador, porque el instinto cazador tiene una relación muy directa con el hambre, está claro. Y tú sabes, cuando pica el estómago nos ponemos nerviosos, ¿verdad que sí? Fíjate, una manada de leones, después de que han cogido, por ejemplo, una cebra y han comido todos hasta reventar, ¿te has dado cuenta de lo que hacen? ¿Siguen cazando? No, ya no cazan más, ya dejan de cazar. Se meten todos a la sombra, debajo de un árbol y a dormir por un par de días. Aunque pase otra cebra delante de ellos, fíjate, están ahí, escúchase los ronquidos, están roncando, durmiendo porque tienen la panza bien llena. Están haciendo la famosa siesta mediterránea después de comer, ¿verdad? Eso es. No les interesa más moverse a los leones, ¿verdad? Es que además con la panza llena no pueden correr a esas velocidades para alcanzar una presa. Para alcanzar la presa, el animal tiene que estar en ayunas, porque ahí es cuando obtienen la máxima fortaleza deportista, digamos así, en ayunas, no con la panza llena. Lo mismo pasa con un ser humano. Cuando nosotros tenemos mucho hambre, porque no nos dio tiempo a desayunar, porque estamos en un viaje de negocios y no hemos podido pararnos a comer a mediodía, lo que sea, ¿qué hacemos? Nos ponemos a la caza de un restaurante, a la caza de una cafetería, de un supermercado, donde poder cazar comida, donde poder comprar comida y saciar el hambre que nos tiene molestos y nerviosos. ¿Y qué ocurre? Una vez que nos sentamos y comemos ese buen platón con esa desesperación de hambre que tenemos, a que luego nos quedamos tan tranquilitos. Y habéis visto que muchas veces cuando has comido bien, pero bien, y te ofrecen un postre u otro plato, ya no quieres saber más nada de comida. Dices, no, gracias, no, aquí ya estoy que no puedo más. Ahora quiero hacer como los leones, tirarme debajo del árbol y hacerme una buena siesta. Así es, porque casi como que ya la comida además te cae mal, ya no tienes apetito. Pero sin embargo, hacía una hora atrás estabas con una desesperación por comer, por ir a cazar un plato de comida, y después de haber comido, te ofrezcan lo que te ofrezcan, basta, no quiero saber nada, ni aunque me pongas caviar. No quiero, déjame en paz. Y si pudiese hacerme una siesta, aún mejor. Pues con los gatos pasa lo mismo, no son diferentes a nosotros. Si tú a un gato feral lo alimentas bien, lo tienes tranquilo, aunque el gato tiene ese instinto cazador, que no te lo voy a negar, te digo por experiencia propia de que he visto cómo al no tener ese hambre de desesperación, quizás sin pasar días enteros sin comer, el gato se tranquiliza, disminuye esa fuerza depredadora que tiene en su ser, en su naturaleza. Además, algo que no dije, y es que también se ha notado que a los gatos castrados o esterilizados, también, será por un tema quizás hormonal, también se les reduce ese instinto agresivo y cazador. Interesante, ¿verdad? Por eso quizás esta combinación sería la solución para Canarias. En dos palabras, según mi experiencia: primero, capturar con jaulas trampas a los gatos ferales. Segundo, llevarlos al veterinario, castrarlos, marcarlos, que es importante para saber qué gatos están castrados y cuáles no, porque se les hace un pequeño corte en la oreja para saber, porque si vuelven a caer en la trampa
otra vez el gato que ya fue castrado, pues otra vez lo liberas. Entonces, y aprovechar, ya que los tenemos dormidos en el veterinario, para castrarlos, esterilizarlos, controlarlos, vacunarlos, revisarlos bien, meterle vacunas, que es lo más importante, y tercero, volver a soltarlos en el mismo lugar o en la misma colonia donde fueron capturados. Y por último, llevar un plan de alimentación diario. Todo esto lo debería hacer, como dije, el ayuntamiento. Se gasta mucho dinero en mil cosas. ¿Por qué no invertir dinero en castrar y alimentar a estos gatos y así respetar a estos animales y también respetar la biodiversidad y el medio ambiente, ¿verdad? Claro. Si no es tan complicado, es lo que yo hago de forma privada con mis colonias y funciona, y todos estamos felices y todos estamos contentos. Claro, pues mira, ahí lo tenemos. Apuntado queda. Así es. Vale, Conrado, voy a pasar ahora a hacerte una pregunta, de esas que me gusta hacerte a ti de vez en cuando. Esas difíciles, ¿verdad? Sí, que yo creo que a nuestra audiencia le interesa al igual que a mí. Y es, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, las personas, los seres humanos, en la formación de estas colonias ferales? Sí, has tocado un tema o una pregunta muy buena, porque yo creo que somos los humanos los que tenemos mucha responsabilidad en que se formen estas colonias felinas. Y, repito, no es culpa de los gatos. Volvemos otra vez a que detrás estamos nosotros, los humanos, haciendo de las nuestras y luego echándole la culpa a los animales o a quien sea, ¿verdad? No son los gatos los que han formado estas colonias callejeras, sino el humano, el que ha provocado que se formen estos grupos de gatos abandonados y de gatos ferales. Claro, pero ¿por qué? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para que realmente se forme esto? ¿De qué manera estamos contribuyendo a que se formen estas colonias? Yo creo que porque los humanos no supimos cuidar a nuestros gatos. Primero, no los hemos castrado, ni tampoco los hemos esterilizado en el caso de las hembras, y los abandonamos. Porque descubrimos que quizás, ¡ay, hay pelo en el sofá! Ya no me gusta. ¡Hay 3 pelitos en el suelo! ¡Ay, ya no quiero saber nada! ¡Ay, qué tremendo, qué asco! Me va a contagiar enfermedades. Otros porque se subió a la mesa. ¡Uy, esto es antihigiénico! ¡Fuera, gato, fuera! Otros lo abandonan porque la mujer se quedó embarazada. Y existe el mito de la toxoplasmosis. Y ocurre un caso en 1.000.000, o sea que y hay que tener el contacto con la caca del gato, y eso no es tan fácil, ¿no? Y menos una mujer embarazada. Otros porque dicen que les da alergia, y otros que usan toda clase de excusas y argumentos en realidad para abrirle la puerta y que el gato salga y no vuelva, si es posible, nunca más. Hoy se va haciendo cada vez más complicado el abandono porque la nueva ley de bienestar animal obliga a que tanto sea los gatos domésticos como los gatos ferales, todos estén castrados, esterilizados y que tengan chip para saber a quién pertenecen. Los gatos domésticos, por supuesto, a la casa donde viven, y los gatos ferales, el chip a nombre del ayuntamiento. Pero te das cuenta de que al final de todo esto, somos nosotros los que estamos provocando que se formen estas colonias felinas, y la causa principal, sea por lo que sea, es el famoso abandono. Y estos pobres animales, del día a la noche, se encuentran en la calle y se tienen que buscar la vida como pueden, pasar hambre, enfermedades, pasar frío, lluvias, y así empiezan a hacerse semi-salvajes, cogiendo las costumbres de los gatos
que ya son salvajes en las colonias, y si para peor esos gatos que hemos abandonado no los hemos esterilizado o castrados, la que se va a liar en esa colonia de gatos a la que se incorporan esos gatos domésticos. Por eso la castración de gatos domésticos es obligatoria, porque pueden colaborar a embarazar a gatas de la calle o las de las colonias que todavía no se han esterilizado. Me decía una vecina, casualmente hablando de esto, yo tengo una gata, pero no tengo un gato macho en casa, y resulta que mi gata está embarazada. ¿Cómo puede ser? Claro, le decía, señora, esa gata sale al jardín, sale a la calle, claro, y pasa. La ha cogido algún gato y ya está, y usted ni se enteró. O sea que una colonia, fíjate, una colonia con 10 gatos puede terminar a fin de año con 100 gatos. ¿Qué pasa? Porque los gatos tienen una alta capacidad reproductiva. O sea, podemos criticar a los gatos y todo lo que queramos, pero detrás de todo esto está la mano irresponsable e indiferente del ser humano. Nos guste o no, es así realmente. Como yo digo siempre, no porque el perro haga la caca en la calle, el perro es el guarro. No, claro. No, el guarro es el humano que no recoge la caca del perro. Claro. Y aquí pasa lo mismo. La bolsa de plástico que termina en el mar y luego nos muestran las fotos del pobre pulpo o animalito enganchado a la bolsa de plástico. La pregunta es, ¿cómo se fue esa bolsa y terminó en el mar? ¿Se fue caminando sola al mar o somos nosotros que la hemos tirado esa bolsa en el medio ambiente y termina, ya sea por el viento, por lo que sea, termina en el mar? Y luego le echamos la culpa al plástico. No, el plástico es buenísimo, es el mejor invento del siglo XX. Hoy no sabríamos vivir sin plástico. La medicina usa muchísimo plástico en los trasplantes, en miles de cosas. Somos nosotros los que no sabemos tratar con responsabilidad al material plástico. Y por eso terminan en el mar, en los ríos, en las carreteras y donde queramos. Y lo mismo ocurre, se puede aplicar esto a los gatos. Si hay colonias, si hay gatos salvajes, si vas a mirar para atrás, es el humano que por culpa del abandono y la irresponsabilidad provoca que se formen estas colonias de gatos abandonados semisalvajes. Entiendo. Es que, de hecho, bueno, todo lo que estabas diciendo ahora mismo me ha hecho un poco reflexionar, ¿no?, en esta actitud que tenemos las personas de siempre echarle la culpa a otro, ¿no? Entonces, bueno, de hecho me ha llevado a recordar la famosa historia de Dios, Adán y Eva. Ah, sí. Cuando, todos lo sabemos, ahí cuando Dios, después del pecado original, va a buscar a Adán y Eva, lo primero que dice, al culpable, efectivamente, lo primero que dice Adán es, no, la mujer a la que me diste como esposa fue ella la que me dio de comer. Yo no he sido, ¿no? Yo no he sido. Sí, y luego llega la mujer, le pregunta a Dios, oye, ¿y esto por qué? Y llega la mujer y dice, no, bueno, esto es que ha sido la serpiente que me hizo una trampa y me dio de comer del fruto, ¿no? Entonces es como una actitud, la de echar la culpa a otro, la falta de reconocer nuestro error, nuestro fallo, incluso nuestro pecado, lo veo como una actitud marcada realmente en nuestra alma, ¿no? Es verdad, ¿no? Es algo muy, muy humano. Fíjate que ya, como tú has dicho, lo cita el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? La creación. La creación encontramos, misma. Apenas crece el humano, ya empieza, no, la culpa es del otro, no. Es verdad. Le vas a no, la culpa es del otro, no, yo no soy, no somos nunca. ¿No? Yo he visto a veces que, por ejemplo, en alguna fábrica o en algún lugar aparece una máquina rota o algo y preguntas a todo el personal y nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Se rompió sola. O sea que, imagínate. Yo creo que es una virtud humana y de un trasfondo espiritual muy profundo el reconocer que hemos cometido un fallo. Es un poco bajar nuestro ego, ¿verdad? Pero nuestro ego es muy fuerte, muy fuerte. Es un autoendiosamiento de nosotros mismos. Pero bueno, creo que me estoy yendo del tema gatuno, del tema de los gatos ferales. Pero es así, mira, como tú has dicho, y
aunque me salga un poquito del tema, ya que nos hemos salido un poco, Sí. te voy a dar un ejemplo que nos ayuda a comprender lo de las colonias también felinas. En la carretera que yo conduzco para regresar todos los días a mi casa, es una carretera de campo, llena de naranjales, pero es una carretera provincial. Y en esta carretera ocurren muchísimos accidentes con jabalíes, porque cruzan y es normal, ¿no? Y ahora, otra vez, la típica excusa, y lo que decíamos de pasar siempre la culpa al otro, ¿no? La típica excusa: los jabalíes son una plaga, hay muchísimo jabalí, por culpa de los jabalíes hay tantos accidentes. Pues, ¿quieres que te diga? Yo, hasta ahora, por lo menos, no he tenido un accidente con jabalíes, aunque se me han cruzado un montón de jabalíes y a veces manadas completas. ¿En serio? Sí, sale primero la madre, he frenado, pasa la madre, luego pasa un macho, pasa otra hembra, pasan 3 o 4 chiquitines, o sea, la manada completa. Y yo estoy ahí detenido en la carretera esperando que pasen todos, espero un poquito más para ver si todavía no quedó otro, y una vez que ya veo, bueno, ya despacito, con cuidado, ya entonces me voy. Pero se me han cruzado un montón. Pero como voy siempre atento, y no solamente atento, sino que voy a 40 o 50, me dio siempre tiempo a poder frenar. Pero los que tienen estos accidentes, no quiero generalizar, pero en general es porque van como locos, como locas, a 90 o 100 por hora por esas carreteras provinciales, ¿me comprende? Y es matemático que a esas velocidades no te dé tiempo a frenar y te pegues un estampazo que rompes coche, hieres o matas al jabalí, lías la de San Quintín, como se dice. Pero, cuidado, el culpable es el jabalí, no tú. Tú eres inocente, que vas a 100 por hora, claro. Tú eres inocente, claro, el otro es el culpable. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Sí. Y yo me pregunto, ¿quién es la plaga de las carreteras? ¿Quién es la plaga? ¿El jabalí o tú que vas como un desenfrenado o una desenfrenada por la carretera? ¿Quién es la plaga de verdad? Sé que me fui un poco del tema, pero con estos ejemplos quiero decir que también nosotros tenemos mucha responsabilidad de que se formen, comparando, ¿no?, con lo del jabalí, de que se formen estas colonias felinas semisalvajes. Y no podemos ni debemos echarle la culpa a los gatos, porque detrás de todo está la mano nuestra, la mano del humano irresponsable y que le da todo igual, por no decir una mala palabrita. No, y es que es totalmente cierto. Tanto es así que bueno, precisamente por todo este abuso que tenemos las personas, el ser humano en general, con respecto a la naturaleza, con respecto a los animales, que se está incluso regulando cada vez más, incluso mediante leyes. Ahí tenemos la ley de protección animal, pues todo este tipo de comportamientos que tenemos para con los animales, ¿no? Es decir, para un poco concienciarnos de que eso es una situación que existe, y además también, de alguna manera, que nos expliquen y nos marquen unas pautas para tratar de manera buena a los animales, ¿no? Fíjate. Así es. Llevas razón y lamentablemente hacen falta leyes, y leyes duras, que yo soy el primero que digo, a mí no me gusta que me pongan leyes duras, pero hacen falta leyes duras que nos aprieten y toquen nuestros bolsillos, porque por las buenas parece que nos cuesta aprender la lección. Pero también tengo que reconocer que esta nueva ley animal tiene sus pros y sus contras. Algunas partes de esta ley dan la impresión de que quien la formuló no tiene contacto ni experiencia con los animales y con todo este mundillo que rodea al mundo de los animales, ya sea veterinarios, criadores, tiendas de animales, etcétera, etcétera. Pero a pesar de estos fallos, reconozco que nos hace falta poner leyes. De lo contrario, las combinamos de todos los colores, y aún con ley y todo, la vamos a seguir combinando, ¿verdad? Porque es así. Mira, si yo fuese policía,
te aseguro que me forraba o le daba mucho dinero al ayuntamiento haciendo multas, solo con ver cómo la gente va hablando con los móviles en los coches, hablando con los móviles, ¿verdad? Solamente con eso ya me podría forrar de multas, ningún problema, pero miles de multas ya por día. O sea, somos duros. Y aún con leyes duras no entendemos. Yo creo que es un poco, así como dijiste el ejemplo de que nos cuesta por naturaleza reconocer nuestro fallo, nuestro pecado, y le echamos siempre, nos vamos pasando la culpa al otro, ¿no? ¿Quién fue? Sí. No, yo no fui, fue Eva, no, fue la serpiente, no, fue Juanito, no, fue Periquito, ¿sabes? El pasamano. También parece como que tenemos esta tendencia, ¿no? De decir... de que aunque nos pongan leyes siempre si podemos esquivarlo, ¿sabes? Así, como la víbora, ¿no? Sí, es algo muy, muy humano, por eso que a veces nos apretan y nos quejamos a veces también de los políticos, esta gente, pero quizás en parte hay que reconocer que tienen también su parte porque se dan cuenta de que ni pegándonos palos igual seguimos haciendo cosas irrisorias que no tienen ningún sentido. Por eso ahora es obligatorio que todos los gatos tengan que tener un chip, porque si un gato se pierde o aparece en una colonia felina y tiene chip, o bien se lo devuelven al propietario, o el propietario, si se hizo el tonto y lo abandonó, tendrá que buscarse la vida donde colocar ese gato o pagar la multa correspondiente, porque un animal no es una cosa. Un animal, sea cual sea, es un ser viviente, creado por Dios y punto. Es así. Y se merece todo nuestro respeto porque el Creador nos ha confiado la protección y el cuidado de toda su creación. Esto lo leemos en los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia. Está claro, eso lo dice el Señor. Y oye, Conrado, ¿qué te parecería? A ver, yo te lo lanzo. A ver. Yo te lo lanzo. ¿Qué te parecería, como hemos venido diciendo, ¿no? Que tú gestionas varias colonias felinas, y además es un tema que, bueno, hilo para tirar tiene bastante. Mucho. Y tendría mucha carga para desarrollarla. ¿Qué te parecería si en el próximo capítulo, el próximo episodio, nos explicara desde el punto de vista de tu experiencia, de tus vivencias en esas colonias, pues cómo cuidas y cómo alimentas a estas colonias felinas? ¿Qué te parecería? Estoy de acuerdo, me parece muy bien y llevas razón, porque es un tema del que podemos hablar largo y tendido. Y sobre este tema de llevar o gestionar las colonias felinas, es verdad que nos vamos a enrollar mucho, porque tengo muchísimo que decir, porque hablo de mi experiencia y de seguir la ley natural y las evidencias prácticas de mi día a día durante años con estas colonias felinas que realmente tanto amo y respeto y que quiero tanto a estos gatitos, de verdad, es increíble. Los conozco casi a todos, uno por uno, y tengo cosas para contaros un montón, incluso peripecias que tengo que hacer, cómo colocarle las pipetas a estos gatos, que no es cosa fácil, las pipetas antipulgas, y hay un montón de historias de cómo cazarlos y esto, pero al final lo consigo con un montón de tácticas, pero ahí podríamos hablar largo y tendido. Vale, pues entonces te tomo la palabra, vamos a dejarlo por aquí. Muy bien. Y entonces en los próximos episodios pues nos explicarás cómo llevar adelante todo lo que es la gestión de una colonia felina. Encantado. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Le doy especialmente gracias a Conrado a ti. por esta tertulia, porque la verdad es que es, como siempre, muy entretenida y además de muchísimo aprendizaje. Y espero que, evidentemente, a todos los que nos hayáis estado viendo hasta el final, pues nos haya llegado un poco al corazoncito, ¿no? Esa sensibilidad por estas colonias felinas. Dicho esto, no olvidéis de suscribiros al canal, activar eso sí también la campanita para que siempre os salga el recordatorio de cada nuevo episodio que vaya saliendo y de esa forma seguir toda la línea que estamos llevando a cabo aquí con Conrado Animalero, un experto, además aquí en España, del Pelets de Naturextra.